Estoy con don Raúl Sánchez y con Horus. ¿Por qué? Para Horus siempre se ha necesitado un herrador profesional. En estos momentos, él, por el problema que ha tenido de la minitis, don Raúl le va a fabricar las herraduras. Y vamos a ver a continuación cómo se hace la fabricación de una herradura para un caballo en el momento de que se va a herrar. Listo. Don Raúl, bien puede ahí, explíquenos cómo arranca usted para el proceso de hacer una herradura. Después de que descerramos, que esta era la herradura que tenía, hicimos la preparación del casco, que es darle el formato para balancearlo. Entonces ya tenemos el casco preparado, tanto en su cara dorsal, esta es su cara dorsal, como en su cara palmar. Esta es su cara palmar, ya la tenemos balanceada. Entonces ya tenemos las medidas exactas, cómo va a quedar el casco. Entonces, basado en eso, vamos a medir. ¿Cómo tomamos las medidas? Hay una constante, que siempre son 2 pulgadas, por la curva que genera. La vamos a hacer de una platina recta y vamos a formar una curva. Entonces esa curva nos ocupa más espacio. Entonces a partir de la constante, que son para unos anteriores, o sea para manos, son 2 pulgadas. A partir de 2 pulgadas, en la parte más ancha del casco, que siempre es donde empiezan las cuartas partes, tomamos las 2 pulgadas y atravesamos en línea recta hasta el otro punto más ancho del casco. Esto nos da una medida, 6 pulgadas y media. Esas 6 pulgadas y media la trasladamos a la pinza, que es el punto más adelante, más delantero que tiene el casco. Entonces, de esos 6 y medio, más la distancia que hay de la pinza al vértice del talón, entonces nos da 11 pulgadas y media justo. Pero como no lo dejamos justo porque le damos un punto de apoyo, puede ser 1/4 de pulgada, entonces de 6 y medio a 11 y medio lo vamos a dejar en 11 pulgadas 3/4. 11 pulgadas 3/4, que sería la dimensión de la platina. 11 pulgadas 3/4 para darle Esa es la que la corta usted de largo. Exactamente. Entonces ese es el largo de la platina esa para poder distancia. entrar a hacer la herradura. 11 pulgadas 3/4 lo tomo en la platina y aquí lo corto. Estas medidas nos hace para las 2 manos. Para las 2 manos. Porque deben quedar iguales, por el peso y por la dimensión y por el apoyo. Entonces las manos deben ser iguales y por eso cortamos la medida de las 2 platinas iguales, de las 2 platinas para las anteriores. Entonces vamos a cortar de 11 pulgadas y cuarto. Si fueran centímetros serían 30 centímetros, lo que quiere decir que sería una herradura número 30. Ah, o sea, herradura, aquí ahí vienen los números, 24, 25, 26, 28, 30. Por la dimensión de la platina. platina. Que en este momento vamos a hacer el gran proceso de hacerle las herraduras a Horus. Vea la platina. La dimensión que tomamos la medida, que habíamos dicho, de 11 pulgadas 3/4. Ahora, O sea, 30 centímetros. O sea, 30 que viene a centímetros. ser la herradura número 30. Estas son las 2 platinas que van a ser transformadas en 2 herraduras. entonces herraduras número 30 o en herradura de numeración americana número 0. ¿Listo? Ah, claro. Sí, señor. En herradura americana, ya la Americano 0. número 0. La herradura libero, esa tiene esa connotación. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora ya dejamos que se caliente más o menos 4 a 5 minutos, porque por el clima, si es clima más Frío. muy frío se demora, y si es un clima templadito, por ahí 4 minutos. Entonces, mientras que dejamos el proceso de la fragua, vamos a preparar el otro casco. A plomar. Listo. Demasiado caliente, tengo que tomar la medida del centro.
lados va a ser nuestra cara lateral. En la otra platina nos va a quedar, la marca en el otro extremo, para saber que esta es la anterior derecho y la otra nos va a quedar en el anterior izquierdo. Por eso marcamos un lado, marcamos el centro para poder tomar referencia. Ahora, yo de una vez dejo marcado dónde van a ir mi primera clavera, para que yo tenga referencia y después en la curva no me pierda. Entonces, la primera clavera va a 1,5 pulgadas en los anteriores, a 1,5 pulgadas de la distancia del centro. Pues en este punto marco mis 2 primeras claveras o inicia mi acanalado. Ah, el acanalado donde va el clavo. Sí, señor. Hay que tener mucha experiencia para decir uno que le va a hacer unas cerraduras a un caballo en el momento de errarlo. Entonces, en el centro de la platina nosotros marcamos donde van a ir mis claveras, porque a partir de ahí marco mis claveras. Listo. Esta platina está lista. Tomo la otra, esta, y hago lo mismo en el otro. Para mi clavera, en el centro de la platina, tengo mi centro, mis 2 claveras, que son los que me indican dónde debe ir, y tengo la marca para que esta cara es mi cara lateral de esa herradura. Por eso sé que esta es mi herradura derecha o mi herradura izquierda. Yo quiero una pregunta que yo me perdí. Falta de experiencia. Usted en este momento marcó aquella platina como si fuera la del anterior izquierdo y esta la del anterior derecho. Cuando nosotros las compramos nunca nos fijamos si esta es derecha o esta es izquierda. Bueno, en las herraduras comerciales, que son las herraduras que tienen marca la Lancero, que son las herraduras nacionales para la criolla, ellas vienen genéricas. Ellas no tienen la marca. Sí, de que sea para el anterior derecho o anterior izquierdo. O sea que vienen genéricas, Se le puede cruzar. Aquí las va a hacer usted, porque las marcó. Esta va a ser la derecha, aquella va a ser la izquierda. Correcto. Por 2 razones. Primero, porque el talón lateral es más anchito por el soporte que deben recibir los caballos en ese talón lateral. Es un poquito más anchito, le vamos a dar más soporte. El talón medial va un poquito más ajustado para que en los giros, al ser más delgado, ellos no se empiezan, no se golpeen, entonces no hay interferencia. Entonces el talón lateral es más anchito, el talón medial es un poquito más ajustado al casco y más rústico para que no haga bien esta tracción. Eso por los lados. Lo segundo es que en las cerraduras americanas o las holandesas, las Libero, ellos traen una marquita identificando la lateral. Ah, sí. Si quieren les puedo mostrar un Estas cerraduras tipo polo son Pero esto es diseñadas. Libero, No, estas son Mustang de la misma compañía, pero diseñadas para otra modalidad que es la de polo. Son diseñadas en Argentina. ¿Qué tienen en particular? Que tienen un roscado para insertarles un ramplón. En el momento que el caballo vaya a hacer ejercicio, este ramplón le sirve de taquito para que cuando hagan los giros no se resbalen, sino que esto se entierre en el terreno piso y no se resbale. Entonces, estos ramploncitos van en la cara lateral, o sea que ese ramploncito que se llama ramploncito es como un taconcito. un taconcito. Ese taconcito viene roscado para poderse adaptar, a ensamblar en el momento del deporte o retirárselo cuando el caballo pase a estar en descanso. Entonces, este ramploncito va en las caras laterales, o sea que yo ya sé que estas son pares. ¿Por qué? Porque están en las caras laterales contrarios. Y si lo coloco, pues estas van para los posteriores. Entonces, esta sería mi posterior derecho y este mi posterior izquierdo. Ah, total. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Más o menos. En las cerraduras Libero, que era la que estábamos Libero, hablando, que son americanas, sucede exactamente lo mismo. Las cerraduras Libero, traen una marquita. mírela, esta marquita nos identifica las ramas anatómicas. Esta para la cara lateral, esta la cara lateral. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Siempre van, o sea, al lado de afuera. Casi siempre, ya le explico por qué. Vienen diseñadas para el general de todos los caballos, que son
con tendencia a ser un poquito izquierdos. Entonces la cara lateral es más ancha y la cara medial es un poquito más delgada. ¿Qué quiere decir? Que esta parte, que esta región, que en la cara medial es más angosta que esta. Esta región, la clavera, en la cara medial es más angosta porque las claveras, donde va el clavo en el casco, casi siempre son más angostas. Entonces, para no lastimar, viene diseñada con ramas anatómicas para que el clavo salga con la inclinación precisa para esa cara, para la cara medial. Y la otra cara viene más anchita para que la inclinación tenga otra definición y pueda penetrar el clavo sin lastimar. Entonces, son ramas anatómicas diseñadas específicamente para cara lateral y para cara medial. ¿Por qué le decía que casi siempre? Porque cuando los caballos son la conformación de estebados o rotados hacia medial, entonces su conformación cambia. Ya la cara medial es la que es angosta y la cara lateral es la que es más gruesita, más definida. Entonces si es un caballo estebado, entonces se hace el intercambio. La marquita ya quedaría para el centro. Esa es una condición que menos se da, es la que menos se da en los estebados. Casi siempre la mayoría de los caballos. Pero o sea que ustedes siempre tienen que mirar el caballo, la conformación del caballo, cómo va y cómo están sus aplomos, para saber cómo va a ir la herradura. Exactamente. Estas herraduras pues son diseñadas con ramas anatómicas precisamente para proteger la condición del caballo. Entonces son muy bien diseñadas. Por eso, pues esas no se hacen aquí en Colombia, se hacen en Holanda. Pero la empresa que las distribuye, que las fabrica, es la empresa Mustang, que fabrica estas herraduras. Pero hay muchísimas otras marcas de herraduras que también tienen la misma punto de referencia, ramas anatómicas. A este caballo le quedaron ya sanos los hombros, ¿cierto? Ya, no tiene nada. Obviamente quedó la cicatrización que había de la colonización que hubo, pero es un tema ya liquidado. Los hongos se acabaron. Incluso se acuerda la media luna que salía como un hematoma. Sí, rojito, salía rojo. ya se está acabando, ya no se nota. O sea, se nota muy poco. Para en otras ocasiones siempre era una media luna bien marcada, que nos mostraba la presión que había sobre la suela de la parte distal de la tercera falange. La presión ahí. Va a hacer la curva. Va a hacer así. Esta mi marca está la parte de arriba. Entonces, el martillo lo coloco si es para un anterior, lo coloco por fuera de mi marca de la primera clavera. Simplemente quiero hacer una curva. Estoy definiendo ahí la pinza, la forma de la pinza, que es curva. En el idioma que se habla, que muchos términos son ingleses, hacer este proceso se llama definir la pinza, o en inglés top bend. Debe quedar un boomerang, más o menos. Boomerang es ese aparatito, que eso nos indica más o menos que nosotros tenemos ya definida esta pinza. Debe formar una angulación ideal, es esa, que nos permite saber que tenemos los parámetros de un buen top bend, correcto, o sea, o una buena curva. Entonces ya perdí calor, no pierdo tiempo. Aprovechar, utilizar el ejemplo, aquí le quito la presión. Esta es la parte interna que va contra el casco. Sí, señor, esta es la parte que va contra el casco. Entonces,
curva aquí. Ya empiezo a utilizar la forma del cuerno para dar curva. Creo que esto es más, esta parte es más alargadita, entonces lo mantengo, no es tan curva, sino es más como el prototipo del patrón del caballo, del casco del caballo criollo. Ellos no son redondos, no saquen, sino tienen esta formita así y alargada. Entonces nos toca copiar. Los caballos deportivos, salto, cuarto y milla, ellos sí vienen más curvos, no están Más curvos. yo aquí identifico que voy, mi pinza, mi toben o mi pinza está dentro del parámetro que tiene el casco, que es casco. Ahora es la curva en el otro lado. ¿Ves? Voy caliente y hago la otra rama. Identificado mi punto centro, donde si fuéramos a hacer pestaña, ahí está mi Ahí estaría la pestaña, claro. Tengo ubicados mis dos claveras. Las dos claveras van en el hombro y están ajustadas con el vértice de la curva interna de la pinza. Ahí. O sea, hay unos dos puntos donde empieza la zanjita donde van los clavos. Correcto. La gente tiene que explicarle bien. La zanja donde van los clavos. ¿Cuántos? Técnicamente llaman claveras. Claveras, bueno. ¿Cuántos huecos debe llevar a cada lado? 3. 3 y 3. 3 y 3. Normalmente, porque solamente se coloca 3. Zanja, 3 y 3. Se llama acanalado y claveras los estampas o las estampas de cada huequito. Eso se llama estampado. Y la canal, o sea, el surquito se llama acanalado, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a aprovechar ese calorcito y lo marcamos. Y un poquitico antecitos, unos 2 o 3 milímetros antes. Entonces lo defino. No lo puedo llevar tan al centro porque se me entraría mucho la canal. Simplemente la voy marcando, hago como una guía. Quiero asegurarme de que esté en el centro, porque si esto tiene 3/4 en milímetros, tiene 22 milímetros, o sea, la mitad 11, ahí estamos en el centro, 11 milímetros, un poquito hacia afuera, mejor, un milímetro hacia afuera que no hacia adentro, para que cuando haga la perforación con las estampas, las claveras no me salgan tan centradas, porque lastimaría el caballo. Tienen que ser más bien hacia la salida. Voy a tratar de, si ya no he perdido calor, entonces trato de marcar esta clave. No perdió mucho calor, me brinca mucho la herradura. Para verlo, entonces marco el centro. De hecho estaba bien.
este lado, solo la marco. Que es con el imán. Ah, ya. Cuando está el rojo vivo o tiene una temperatura superior a 800 grados, es la herradura, sus moléculas se separan, por eso se hace maleable. Entonces pierde su capacidad metálica y por eso no pega en el imán. Cuando se empieza a enfriar, empieza a compactarse las moléculas Ahí sí y se pega. vuelve metálico. Entonces ya sabe uno que ya no tiene la temperatura para ser maleable. Entonces por eso hay que calentarla. Pero el imán es una forma de determinar El calor. el calor. Sí, cuando ya perdió el color rojo, anaranjado o amarillento, entonces tiene una tonalidad gris. Ahí ya no sabemos qué temperatura tiene. No sabemos si ya perdió su maleabilidad. Entonces, Es poco costumbre que lo que usted está haciendo acá se haga en muchas partes. no es como Es como es correcto. que nuestra cultura no fue formada a eso. Exacto, porque en mi experiencia con los equinos, primera vez que me toca ver Aunque que a un caballo mío me le hagan una herradura. esta es una arte milenaria. En la guerra, el herrador, el herrero era el mismo que fabricaba la herradura y le pegaba la herradura al caballo. En el ejército, los ejércitos fueron los pioneros en esto. Entonces, los primeros herreros fueron el ejército. De los ejércitos que conquistaban otras culturas, necesitaban utilizar el caballo. Ellos mismos herraban, hacían herraduras, herraban. Hasta hace unos años, hasta que se inventaron las máquinas para hacer eso, pues para herrar tenían que hacer al hierro o lo arregla. Hay que ver eso. Como los soldadores, los que hacen cerchas, hacen puertas, Son herreros. los que trabajan el hierro, Son herreros. son herreros. Nosotros somos herreros y pegamos herradura, entonces nuestra condición es más herrador, porque no todos fabricamos la herradura y la pegamos. O sea que ustedes son herreros y herradores. Usted es herrero y herrador. Exacto, correcto. Más definido. Voy a terminar de definir este canal y luego fabrico la otra. Ya no le doy más profundidad, lo que hago es simplemente definirla. Por eso los golpes son suaves. Solamente definición, como darle un brillito. El ancho de la canal es a ojo. Lo determina la inclinación de la canal. Entonces, si yo quiero que sea más ancho, entonces inclino mi canal hacia afuera. Si quiero que sea delgada, entonces lo mantengo recto. Eso es lo que yo puedo manejar desde aquí. Pero pues hay acanaladores más delgados, ¿sí? Para platinas mucho más delgadas, dependiendo del tipo de clavo que se va a usar. Entonces, eso varía mucho. En esta canal, lo que voy a hacer ya es marcar mis claveras. Entonces va mi primera clavera. Y la última va en la parte más ancha de la herradura. Ahí. Pues como ya tengo definidas las dos, hago la de la mitad. Listo, ahorita la termino. Entonces traspaso lo que me hace falta. Ya hice las claveras de una rama. Ahora voy a hacer la otra. Esto lo defino para quitarlo. Como ellas se me abrieron un poquito,
se me cierran un poquito cuando yo martillo, entonces las repaso. Está haciendo la clavera correcta. Me falta pronto perforar un poquito. La clavera está quedando muy pequeña, entonces repaso. Ya tengo las claveras justas para hacer para esa rama. Ahora preparo la otra. La norma dice que hasta la parte más ancha del casco se puede colocar clavo. ¿Por qué? Por un proceso de dilatación que tiene el casco en su biomecánica. Cuando el casco apoya, en su primer tiempo de apoyo, que apoya todo el peso sobre ese miembro, el casco hace un proceso de dilatación. Sí. Ese proceso de dilatación permite amortiguar y que los vasos capilares que están dentro del casco, que se llama hemodinámica, fluya de la manera apropiada. Entonces, cada vez que el caballo hace este proceso de dilatación, permitimos que haya una buena absorción de impactos, amortiguación y buena hemodinámica. Ahora, si colocamos un clavo más atrás de la parte que es fibroelástica, porque adelante es cerrado, pero atrás es abierto, entonces el casco dilata. Si colocamos el clavo más atrás de la mitad del casco hacia atrás, ese proceso se ve frenado por estas claveras, las cuatro que van, la cuarta que va por detrás del centro del casco. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hacen cuatro? Porque es una opcional. Es una opcional en el momento en que una de estas no sirva, porque el casco está esbotellado, porque ahí no entra el clavo, porque no se puede colocar, entonces hay una opcional. Pero técnicamente, por comodidad del casco, se coloca hasta la tercera clave. Por eso nosotros pues ya sabemos eso, estamos fabricándola a medida, entonces hacemos solo tres, pero se pueden hacer cuatro si el casco es grande, entonces nos permite hacer 4 claveras en ese espacio. Tengo temperatura todavía. No, ya no. Pero voy a dejar marcados los clavos. De hecho, cuando hace uno con estos que son tan delicados, si lo coloco muy caliente puedo dañar el temple que tiene. Claro. Entonces, pues, Mejor. me marco los clavos en la misma posición que está el otro. ¿Por qué cuando haya perdido temperatura? Les explico qué es lo que sucede. Si yo perforo, estando la herradura muy caliente, cuando profundizo, esto es maleable. O sea, que profundizo y se hace una burbuja y no me agujerea, simplemente se hace una burbuja. Entonces, ¿para qué esperamos que pierda temperatura? Para que simplemente corte, cuando traspase, corte y no quede la burbujita que normalmente se haría si lo hago muy caliente. Entonces, por eso este último proceso del estampado se hace ya cuando la herradura ha perdido ese calor rojo y ya está en el último punto ya en el que empieza a enfriarse. Entonces, ahí ahorita compruebo de que mi clavera esté funcional. Amplío un poquitico.
repaso. Todo este proceso se hace antes de hacer pestaña, porque la pestaña nos impediría hacer todos estos detallitos. La pestaña frontal. Entonces ahí hasta ahora estamos bien. Pero como a este casco no se le puede poner pestaña por ahora, ¿no? Cuando tengamos rehabilitado, es probable que vamos a tener la posibilidad de que hagamos pestaña. ¿Qué hago ahí? Como no está tan caliente, puedo acercarme al casco. ¿De qué anterior es esta? De la rama de la mano izquierda. La De la derecha. izquierda. Ah. A ver. Me aseguro de que yo esté dentro del patrón. ¿Cómo hago? No lo coloco tan caliente para no asustar al caballo. Y me aseguro de que tenga el formato. Está un poquito abierto. Mejor, porque eso es lo que buscábamos. Que sea amplio. Y que quiero que las claveras de la herradura coincidan con las claveras del casco. Entonces tenemos el tamaño justo. Hay un poquito de balance, creo que esa es la herradura, porque falta sentarla. Entonces ya la puedo calentar y sentarla. Ya puedo ver que el patrón del casco coincida con el formato de la herradura. Tengo el apoyo que necesito. Las claveras, si alcanzan a notar que aquí esa claverita se marcó, el Sí, huequito, sí. entonces está dentro de la línea de clavera que yo quería para mi casco, para que coincidiera con el casco. Ahí está. Está en ese punto. Sí noto aquí en la herradura, y cuando hice la canal salió como una rebaba. Mira, viene aquí Sí. y aquí se sube. Entonces tengo que cuadrarlo allá. ¿Cuál, don Raúl, cuál es la ventaja de haber hecho este trabajo para Horus, que es un caballo con laminitis, y usted desde el principio me dijo que quería hacerle las cerraduras al caballo? Primero, la herradura comercial tiene un espesor de 18 milímetros. Sí, señor. Esta herradura Más. de esta platina tiene 22 milímetros. Ajá. Lo que va a hacer que nos va a cubrir más superficie en la suela. O sea, En la va a suela. haber más protección Más protección para el casco. para el casco. Al haber más protección, el caballo tiene más comodidad porque está más Más protegido. seguro en la pisada. Exacto, va a ser más. Seguro. Ahora, es más pesada. Entonces, más pesada y por su biomecánica, que es de elevación, entonces le ayuda a que haya una mejor pisada y una mejor elevación. Eso en el tema biomecánico. Pero esta herradura, al ser más gruesa, hay más hierro. El hierro, las microvibraciones que hay al hacer contacto con el piso, al golpear el piso, Sí. entre más hierro haya, hay más vibraciones. El casco se estimula por las vibraciones. Entonces el casco crece más. Como queremos que se ensanche hacia los lados, no solo hacia adelante, sino hacia los lados para ganar muralla. Sí, sí. Entonces este hierro de más nos va a ayudar a que esas vibraciones de más estimulen el crecimiento del casco hacia los lados. Hacia no los lados. No solamente solo de hacia frente. adelante. Eso es, entonces esa es la función. Por eso Elegante. quería hacer ese tema, de ponerle la herradura. Y esa era la respuesta que yo quería. Está muy caliente, muy Quería escuchar. muy caliente, entonces no me arriesgo a colocarla, pero ya pega. Esta es la mano derecha, porque tenemos la máquina Sí. que la hicimos desde el principio. Entonces vamos a hacer la quemada. Yo me aseguro que esté balanceado para... No nos demoramos mucho porque el primero es muy sensible y segundo no creo que le guste mucho. Listo, entonces vemos que nos marcó totalmente el perímetro, o sea que tanto el casco como la herradura están planos porque marcó todo el perímetro del... Todo el perímetro donde. Listo. Aquí tenemos que asegurar que termina el casco, ¿sí lo ve? Sí, Puedo darle un ajustecito, o sea puedo acompañar más la herradura con el casco, un poquito más porque yo lo quería que fuera así ancho, pero le voy a dar un poquito de acompañarlo porque mire el talón donde está, la idea es que esté en el centro. ¿Sí? Ya. Entonces aquí mira. O sea que la debe de abrir un poquito. No,
cerrarlo Cerrarla. un poquito. Sí, porque ya está muy abierta. Ah, ya le entendí, sí, Entonces, sí, lo voy a ajustar. cerrar un poquito la... Exacto. Entonces lo ajusto. Eso, la marcada nos ayuda. En la temperatura ideal, el casco es como una tiza. Marca, Claro. calca el casco. Entonces, ¿qué hago? Ahí quedó marcado. Sé que está muy abierto, entonces simplemente unos golpecitos que me ayuden a hacer poquito porque la quiero con ese descanso. Y miren, noten que en la otra región del casco no, es solo ahí. Entonces solo ahí lo hacemos. Con la temperatura que tiene la fragua es suficiente para quemar el casco. Por eso no lo perdí. Sí, va a marcar y todo. Este ya está listo, entonces ya. Una belleza de trabajo. Es que él tiene sus toquecitos. Ya, tranquilo, niño. No se vaya a salir de ahí. Ya, puro. Entonces aquí miro, si me falta ajustar, lo ajusto. Aquí ajusto, me han sido que me faltó más. Sí. Ahí vamos, listo. Aquí cierro otro poquito para poder tener. Pero sí quiero ancho, porque ese es el objetivo de la herradura. Ancho y debe salir un poquito la herradura. Sí, pero Sí. la biselamos. Aquí le voy a dar este ajuste aquí en este hombrito para que no me quede tan salido. Pero la idea es que sea redondo. Aquí se achata un poquito. Entonces, como queremos buscar es un formato ideal. Aquí, golpecito. Y aquí un golpecito. Ya lo vi. En este momento, para el mismo caballo Horus, que esta herradura es comercial, pero que no trae pestaña, don Raúl Sánchez se la va a hacer. ¿Qué es la pestaña? Mostrémosla en esta herradura también que es comercial. Es este dispositivo modificado de la herradura que sale del mismo material de la tabla y se desplaza hacia arriba, se llama pestaña, y esa se incrusta en el casco para evitar que la herradura se corra en el casco. Como el caballo tiene tracción en las patas, Sí. pues para que ni frenando ni en propulsión, que es su función biomecánica, Para que le dé más estabilidad para que no se corra sobre el casco. y evitar que esa fricción que genera que se mueva la herradura con la herradura cizalle la cabeza de los clavos. Por eso está la pestaña. Ahora, ¿qué sucede con la herradura lancero o las herraduras comerciales? Como la pestaña se saca de la tabla, entonces al sacar material de la tabla se sacrifica unos milímetros del espesor de la tabla. Espesor, sí. En nuestro caballo criollo colombiano, su proceso biomecánico es en primer tiempo de apoyo es en la pinza, Sí, en el caballo criollo colombiano, sí. y despega en la pinza. Entonces, Pero todo, sea trotón, galopero, trochador galopero, trocha pura. Siempre. esa es la biomecánica de nuestro caballo criollo colombiano. Unos pisan más fuerte en pinza, otros menos, pero el despegue sí es en pinza. Siempre lo hacen pinza. Entonces, ¿qué hace? Hay mucho más desgaste por los terrenos en los que desplazamos los caballos de cabalgata, porque son terrenos duros, abrasivos. Sí. Entonces, la pinza se desgasta. Como tiene menos material que el resto de la tabla, entonces pues dura menos, por eso las herraduras se parten. Se parten en la nave. Y terminan como esta, mire, quedó como una cuchillita. El resto de la herradura está completa, los talones están enteritos, pero en la pinza queda totalmente desgastada. Y hay unas que revientan. Y unas que se parten en la mitad, Ey. por caballos que pisan mucho en pinza. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A un caballo que tenga este desgaste, pues simplemente cogemos una herradura de anteriores o de mano que no tiene pestaña, Ah, claro. le marcamos el centro para saber dónde iría la pestaña, le marcamos el centro, tomamos la misma distancia, le marcamos. Entonces aquí, en este punto, iría la pestaña. Lo marcamos, ¿para qué? Ya les voy a explicar. Porque yo saco un material, una burbujita pequeña sin afectar mucho la cara de la platina. Sí. Saco la pestaña y la hago. Me sigue quedando Muy buen espacio. muy buen espesor. Muy buen espesor. Tengo pestaña Sí. y además de eso, al ser forjada,
calentada ese choque térmico que hago Queda al más calentarlo, templada. eso se tiembla, entonces tiene más Ah, resistencia al no, desgaste. no, claro, Es por eso. Qué buena explicación. O sea que esta herradura es de anteriores, o sea, de Y las la, manos. y la vuelvo formato de pata. Y la vamos a volver formato de pata para que le dé más resistencia en la pestaña en la parte posterior. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Ah, sí, sí. En el punto que había marcado, Sí. ahí hago una burbujita, que es desplazar material con este martillo cónico, que es un martillo pestañador. Desplazo el material hacia abajo para sacar una burbuja que de ahí me permite hacer la pestaña. Pues esta es la burbujita. Sí. De ahí saco la pestaña. Entonces vuelvo y doy balance porque ya se balancea. Vuelvo y doy balance. Y ahora saco la pestaña. ¿Cómo la saco? En esta cara del yuque. Le saqué una pestañita y tengo suficiente espacio, Sí. que no dañe mucho material. Y queda, y como la metió a alta temperatura, quedó templada. Queda O sea, templada. queda más fina la herradura. O sea, que esta que era una herradura de manos o anteriores que llamamos, ya queda la herradura de los posteriores. Ahorita ¿no? le damos formato de pata porque esto en hombros es redondeado. Sí, por ser la de las anteriores. Ahora le hacemos el formato de la pata que es más, el formato de la pata. más estiradito. Entonces tengo que quitarle la curva de los hombros que es de anterior Sí, y la vuelvo más perfiladita porque ya es para los posteriores. al posterior. Luego hago un pequeño giro, le cambio el patrón y ahora en la tercera clavera, que es el centro del casco, o sea la parte más ancha del casco, ahí le doy giro a la herradura para que me dé formato de pata. Lo mismo en el otro lado, entonces listo, lo tengo estirado y antes de la primera clavera doy golpecito, tercera clavera, parte más ancha de la herradura y ajusto. Y ahí quedó herradura de Posterior, posterior o pata que llamamos. sí señor. Lo que hace una hora era esta varilla, se convirtió en los zapatos que verdaderamente necesitaba Horus. Vamos a mostrarle y a explicarle de la mano de don Raúl Sánchez. ¿Qué hicimos, don Raúl? Tomamos la medida del patrón del casco y luego con esa varilla que era recta hicimos el formato con las medidas que este casco nos indicaba. Entonces tomamos el ancho, tomamos el largo, teniendo en cuenta el grosor de la platina, con el patrón o la fórmula de la constante hicimos el formato del casco. Estos cascos no son redondeados, que son del caballo criollo, y son ovalados, un poquitico alargaditos de cuartas partes hacia atrás. Entonces eso fue lo que hicimos, copiar ese formato de ese casco. ¿Para qué? Aprovechamos que con la platina tenemos más amplitud, o sea, es más ancho, nos protege más la suela, porque él tiene, aunque ya pasó su etapa crítica de la laminitis, está en un proceso de recuperación, va muy bien. Con esta platina ancha le damos más confianza. ¿Para qué? Para que su pisada sea más franca, tenga más seguridad, el caballo genere mejor biomecánica porque va a tener mucho más confianza en la pisada. El hierro, al haber más hierro sobre el casco, los impactos que se reciben de golpear contra el piso, hace que el casco crezca en todo su contorno, no solo en que se crezca en la pinza, porque él se crece más hacia la pinza por venir de una lesión como la laminitis. Entonces queremos que se ensanche, no sea alargado, sino Que crezca hacia los lados, exactamente, hacia estas partes, hacia los laterales. con eso buscamos con el hierro. Además, al ser una herradura forjada, el hierro es más templado, entonces al hacer los impactos contra el piso, pues va a tener mejor sonoridad. Entonces eso es lo que buscamos en primera instancia: comodidad, que haya mejor vibraciones, más vibraciones para darle
mayor dureza al casco. Todos erran. Saber errar es un arte.